a Beca Duncan, que nos acompaña aquí esta mañana, como cada domingo. Beca, bienvenida. ¿Cómo te va? Gracias. Pues aquí desmañanada, pero muy feliz de estar con ustedes. Oye, y vamos a hablar de un tema que va a estar en la agenda durante toda la semana y principalmente el próximo viernes, que es 8M. Así es, el Día de la Mujer. Quería contarles un poquito de los antecedentes históricos de esta fecha tan importante y que tiene que ver con, sobre todo, movimientos de trabajadores o de trabajadoras y movimientos socialistas, que a veces pues es algo que perdemos de vista con el Día de la Mujer, fíjate. A ver, cuéntanos el antecedente. Pues mira, la primera referencia que tenemos de una marcha, una protesta de mujeres en 8 de marzo es de 1857 y fue un movimiento de trabajadoras de la industria textil, y esto es algo que vamos a ver que subyace todos los movimientos de mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se empieza a instaurar la fecha del 8 de marzo. Sobre todo son protestas para mejorar las condiciones de trabajo, para evitar, por ejemplo, cuestiones de explotación, para mejorar la paga, los salarios de estas mujeres y también una paga más igualitaria, ¿no? Que deje de haber discriminación en cuanto a género en la paga que hay en la industria textil. ¿Qué año me dices? 1857 es la primera en un 8 de marzo. Sigue vigente la demanda, la denuncia y la ausencia del cumplimiento de este derecho. Y fíjate que es bien interesante porque también en México vamos a ver que movimientos de mujeres de la industria textil, recordemos en el 85, por ejemplo, ¿no? Sí, fueron muy importantes. Muy importantes, exactamente. En 1908 se realiza otra protesta, esto por cierto en Nueva York. Vamos a ver que ese va a ser como el epicentro de muchas de estas protestas. En 1908, 15,000 mujeres, todas ellas también de la industria textil, salen a las calles. Aquí hay debate si lo que estaban haciendo era conmemorar la fecha de la primera marcha, porque lo que sucede es que esta ya va a estar más vinculada al Partido Socialista Americano. Entonces, bueno, hay debate si ese es el motivo de por qué se tomó esa fecha nuevamente. Y ahí nuevamente protestan en contra de la explotación del trabajo infantil también. Y empieza a aparecer el tema del derecho al voto a la mujer en estas protestas también de las trabajadoras textiles. ¿Cómo se llevaban a cabo estas protestas? ¿Eran reprimidas? La mayoría socialmente, eran reprimidas. ¿qué sucedía en las casas? Era algo estigmatizado, ¿no? Como una mujer va a marchar. Así es. Sobre todo porque también estas primeras marchas se vinculan a los primeros feminismos que hay también en ese momento, que eran muy mal vistos, ¿no? O sea, digo, no hay que olvidar que a las mujeres de los primeros movimientos feministas en Europa, sobre todo, eran encarceladas por protestar, y lo único que estaban pidiendo era el derecho al voto. Muchas veces estos movimientos los vamos a ver como movimientos sufragistas, ¿no? Porque lo que pedían era eso. Incluso en México lo veíamos, había una revista, Las Hijas de la Náhuac, donde ellas escribían sobre el voto, y veías como los periódicos tradicionales reviraban contra las mujeres y les decían que su lugar no era ese, no era ni la prensa ni la política, ¿no? Eso decía en una plana de los periódicos, ¿no? Las mujeres tienen que estar en su casa, y en la siguiente plana te recomendaban en un anuncio publicitario que fumaras para que tuvieras buena salud. Para que no tuvieras asma, ¿no? Así es, no es broma, es en serio. He visto anuncios de así periódicos de aquella época, por ejemplo del Excelsior, en donde vendían cigarrillos, anunciaban cigarrillos para que tuvieras buena salud. Así es, exactamente. Así estaba el mundo. Pues así hay es, que entenderlo, no pensando como pensamos ahora, ¿no? Sino No, como claro, se pensaba hay que en pensar aquel entonces. todo históricamente y en su contexto. Pues fíjate que va a ser el Partido Socialista de América los primeros que dicen tenemos que hacer un Día Nacional de la Mujer, esto obviamente en Estados Unidos, en 1909, y esto se internacionaliza en 1910 porque se hace la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras en Copenhague, en Dinamarca. Ahí hay representantes de 17 países distintos, y entonces deciden que hay que tomar el ejemplo del Partido Socialista de América, que está diciendo hay que instaurar un Día de la Mujer, y en ese momento deciden hacerlo internacional. Y lo que es muy interesante es que este proceso de internacionalización del Día de la Mujer va a ser a través de los partidos socialistas. En realidad, la ONU lo va a aceptar como un día oficial internacional hasta 1975. Entonces van a ser, por un lado, las líderes de los movimientos feministas y los líderes de los movimientos socialistas los que van a empezar a propagar esta idea. Van a cobrar mucha fuerza también en la Primera Guerra Mundial. Va a haber muchas protestas, 1913, 1914, sobre todo con mayor fuerza ya que inicia la guerra, y en 1917 también va a haber una muy importante en Rusia.
Estas protestas, por ejemplo, la del 14 en Inglaterra es muy famosa porque arrestan a las sufragistas que participan. Lo que pedían era la paz, principalmente, pero también comienza a cobrar fuerza el derecho a la mujer a votar y ser votada, porque a raíz de la guerra las mujeres comienzan a ocupar muchos lugares que tradicionalmente eran de hombres. Así Es decir, si los hombres están yendo al frente, pues quienes tienen que dedicarse a la maquila, a la agricultura, a distintos trabajos de servicios también en las ciudades, pues las mujeres, porque no hay hombres que ocupen esos trabajos. Hay una película que es un poco más frívola de lo que estás diciendo, pero no por ello menos representativo del momento, en donde las mujeres comienzan a tener los equipos de béisbol, porque los hombres van a la guerra. Exacto. Y ellas son las jugadoras. Hasta Madonna aparece en esta película, y si bien el tema es de deporte, te digo, puede sonar frívolo, representa lo que sucedía, me parece, en todos los aspectos de la sociedad en aquel entonces. Beca, hoy la marcha del 8M que se lleva a cabo a nivel mundial, casi, porque pues, hay muchos países en donde no se marchan, en donde las mujeres todavía no tienen la garantía del cumplimiento de estos derechos porque no están estipulados en sus constituciones, pero ¿cómo ves la marcha el día de hoy? ¿Cómo ves la exigencia? ¿Cómo ves cómo se desarrolla? ¿Y cómo ves los pendientes que todavía hay en materia de derechos? Pues creo que eso que dices, lo último es lo más significativo, ¿no? O sea, estamos hablando de un movimiento que tiene más de 100 años y vemos que muchas de las deudas no se han cumplido. Todavía hay disparidad salarial, por ejemplo, todavía hay lo que llamamos los techos de cristal, es decir, de pronto pareciera que en ciertas industrias o en ciertos ámbitos las mujeres no pueden llegar a posiciones de toma de decisión y de autoridad, ¿no? Pareciera que hay un tope hasta donde puedes llegar profesionalmente. Eso sigue existiendo, entonces creo que eso es lo que sigue haciendo relevante este tipo de marchas y estas protestas del 8 de marzo, y no solo en México, vemos que realmente se lleva a cabo alrededor del mundo. Creo que en México tiene un matiz más importante que está enfocado a la violencia de género, ¿no? Que es quizá una de nuestras problemáticas más urgentes. Sin duda. Pero la violencia de género sigue presente en muchos países, ¿no? En países que quizá a veces hasta pensamos que pudieran ser más avanzados, todavía existe la violencia. La violencia sucede en el trabajo, sucede en la casa, sucede en la calle, ¿no? Seguimos estando las mujeres muy expuestas a esto, y creo que eso le da, pues como te digo, una vigencia al 8 de marzo que nos lleva todavía a las calles a más de 100 años después, ¿no? Y seguirá llevando esta marcha, me parece, muchísimo tiempo, porque también con ella se exigen cumplimiento de los derechos, pero se conmemora la lucha que durante más de 100 años las mujeres han emprendido para hacer valer los derechos que les corresponden, Beca. Así es, y yo, bueno, te traigo una propuesta, Juan, a ver si este mes, todos los domingos, hablamos de alguna mujer en la historia, Jalo. Para recordar esas luchas y recordar, pues, esas mujeres que han liderado el camino. Me parece que jalo, y gracias, Beca, por estar con nosotros.